Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a iniciar con el estudio de nuestra materia, Fundamentos de Administración. El objetivo de esta materia es que ustedes sean capaces de diseñar y estructurar tanto planes estratégicos como operativos para que ustedes puedan implementar técnicas de gestión de conflictos y toma de decisiones efectivas. O sea, básicamente ser un administrador efectivo a través de este diseño de planes. Este objetivo lo vamos a lograr con el estudio de las siguientes unidades. Unidad 1, Administración como área de estudio. Aquí vamos a revisar antecedentes, tendencias de los estudios de administración, principalmente en México, expectativas, mitos y realidades, cuáles son los roles que se le han asignado tradicionalmente al administrador, cómo se aplica la administración en diferentes sistemas socioeconómicos y su relación con otras disciplinas. En la unidad 2 hablaremos o continuaremos hablando de los orígenes de la administración, pero ya de una forma general, desde la antigüedad hasta la revolución industrial y también lo que tiene que ver con el avance capitalista y las relaciones socialistas. En la unidad 3 revisaremos el enfoque clásico de la administración, antecedentes, bibliografía, es decir, libros, principales publicaciones, las aportaciones a la ciencia y claro, principales autores. En unidad 4, algo muy similar, pero hablaremos de la teoría clásica de la administración con Henry Fayol y otros autores contemporáneos. En la unidad 5 hablaremos sobre las diferentes escuelas de la administración, escuela humanista, estructuralista, sistemas, neo-humano-relacionismo, administración por objetivos. En cada una de estas veremos qué es, cuál es su aporte, cómo se aplica y principales autores. En la unidad 6 veremos las tendencias actuales del pensamiento administrativo, es decir, seguiremos avanzando en el tiempo, analizaremos la teoría de las contingencias, del desarrollo organizacional, aportes a la calidad, reingeniería, benchmarking, enfoque virtual. Para, en la unidad 7, analizar lo que son las necesidades para crear tecnología administrativa en México. Ya con todo este contexto de las escuelas de la administración, pues vamos a analizar el contexto mexicano. Dependencia tecnológica, cultural y económica, autores mexicanos más representativos, la influencia de las nuevas escuelas en estos autores, desvinculación entre las necesidades nacionales y los planteamientos de los autores tanto mexicanos como extranjeros, factores a considerar en el planteamiento de una administración comprometida con el desarrollo socioeconómico del país. Y vamos a finalizar con la unidad 8, que es Tendencias en la práctica de la administración. Aquí vamos a reflexionar sobre el impacto tecnológico y ecológico, también con la aplicación de los sistemas en la administración, la influencia de los bloques económicos y tratados internacionales comerciales y pues lo que tiene que ver los programas internacionales administrativos. Aquí les dejo la bibliografía sugerida por el programa, también el principal libro en el que yo me basé para la creación de este material. Bueno, unidad número 1, Administración como área de estudio. Bueno, primero tenemos que reflexionar qué es administración. Bueno, la administración es ese proceso en que vamos a conseguir que se lleve a cabo ciertas actividades, pero de forma eficiente. Muchas veces nos hablan de administración y se nos viene a la mente organizar, ¿no? Asignar recursos, porque precisamente eso se hace, tanto recurso financiero, material, humano, para poder llevar a cabo cierta actividad. Entonces, este proceso pues implica desempeñar las actividades de planear, organizar, dirigir y controlar, que vamos a ir viendo más a detalle una a una. ¿Cuáles son los antecedentes y tendencias de los estudios de administración en México? Bueno, la administración surgió como pues una necesidad precisamente para organizar estos recursos, ¿no? Se llevaban a cabo actividades sin ninguna planificación. Y pues se empezaron a dar cuenta de que si tuviéramos planes, si tuviéramos esto de una forma sistemática, podríamos obtener mejores resultados. Controlar el trabajo.
qué hace cada persona, cómo lo hace y coordinar el intercambio de bienes, ¿no? Desde las primeras civilizaciones. Pues esta evolución va de la mano con el desarrollo económico y social que va surgiendo en las diferentes comunidades, va evolucionando también. Por ejemplo, aquí tenemos de forma introductoria, en la época prehispánica, pues la administración se caracterizaba por ser una organización social, no estaba de forma institucional, simplemente era como de común acuerdo. En el virreinato, pues ya estaba centralizada bajo la corona española. En el siglo XIX empiezan a crearse instituciones públicas, se consolida el Estado mexicano. De los 1900 a 1940, la industrialización, la administración científica, precisamente aquí donde llega Taylor con el estudio de tiempos y movimientos, la productividad. 1940 a 1970 ya se convierte en una profesión, ya se le da un lugar al administrador, ya en la expansión universitaria. 1980 al 2000, globalización, internet, enfoques de calidad, de competitividad, todo este auge de la mercadotecnia. Siglo XXI, transformación digital, ¿no? Sabemos ahorita el uso de la inteligencia artificial, robots, mucho enfoque en investigación y desarrollo, innovación, también el enfoque sustentable. Bueno, México pues posee una larga tradición histórica y cultural que influyó en el desarrollo de formas de organización y administración. A lo largo de esta historia, pues hemos sufrido distintos procesos, conquista, independencia, transformación desde político, social, económico, que también, pues como les mencionaba, ha ido cambiando los sistemas administrativos. Por ejemplo, durante el Porfiriato, pues impulsó la modernización económica, la industrialización, también hubo cambios en la administración pública, en la administración financiera, lo que ha hecho pues que se modifique la administración actual, ¿no? Todos estos cambios han sido aportes hasta que han llegado a lo que el día de hoy es la administración. Ahora sí vamos a ir viendo época por época. Hay que tomar nota, por favor, de las ideas principales para identificar cuáles fueron esos hitos que hubo en cada una de estas fechas, qué fue lo que transformó, qué fue lo que aportó o qué fue lo que restó, qué se modificó en cada una de estas. Vamos a empezar con la época precolombina. Bueno, en el territorio mexicano existieron diversas culturas, con altos niveles de organización social, política y económica. Sabemos que cada zona del país tenía diferentes tradiciones, diferentes costumbres, e incluso en el aspecto de la espiritualidad, de la religión, pues también había diferentes creencias. La sociedad azteca estaba organizada en clases sociales que estaban muy bien delimitadas, que era la nobleza, donde encontrábamos al gobierno, la religión, el ejército. Teníamos también a los comerciantes, artesanos y artistas, que eran los que desarrollaban pues las actividades económicas, y los tributarios, que eran los que simplemente trabajaban y pues sostenían a la economía, pero a lo mejor era la clase más vulnerable. Los aztecas desarrollaron un sistema administrativo eficiente para gobernar un amplio territorio. Bueno, sabemos que ellos tenían un liderazgo muy fuerte, una organización muy sólida, que fue lo que los hizo pues ser una de las culturas con mayor presencia. Existían diferentes formas de propiedad, privada, comunal, pública, y la agricultura se administraba mediante parcelas, que se utilizaban técnicas como las chinampas, como el riego artificial, la organización del trabajo agrícola. Y bueno, la recaudación de tributos eran parte de los procesos administrativos de la administración pública que se llevaba a cabo desde este entonces, ¿no? Ahí tenemos la evidencia de que pues ya se llevaba a cabo de una forma distinta, pero existía. Seguimos en la época colonial. Bueno, se tuvo una duración aproximada de 300 años. Se caracterizó por un sistema administrativo estable, no tuvo cambios estructurales, o sea, cambios muy radicales.
La administración de la, en ese entonces llamada Nueva España, estaba replicando un modelo político y administrativo en base a la corona española. Había una relación muy estrecha entre el Estado y la Iglesia, o sea, básicamente eran uno mismo, compartían funciones de toda índole, tanto social como en cuestión de la asignación de territorio y pues claro que las funciones de gobierno. La organización del gobierno era estrictamente jerárquica y centralizada, es decir, tomaba todas las decisiones y estaba muy bien delimitados los niveles, ¿no? Y toda la autoridad pues emanaba del rey de España. Ahí les puse la jerarquía, cómo iba pues el rey de España en la cima y cómo iba disminuyendo la autoridad. Para supervisar a los funcionarios, pues existían algunos mecanismos de control administrativo, como la residencia, que era una evaluación obligatoria de su desempeño, y la visita, que eran inspecciones que realizaban algunos enviados de la corona para pues validar que realmente se estuvieran cumpliendo las leyes, que no existieran irregularidades y si existían, pues corregirlas a la brevedad. Las reformas impulsadas por Carlos III en el siglo XVIII intentaron modernizar la administración colonial, pero los resultados fueron limitados y contribuyeron al surgimiento del movimiento de independencia. Entonces, justamente estamos entrando a esta etapa, México independiente, a partir de 1810. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, la administración ya se convirtió en una función separada, ¿no? Ya no era Estado-gobierno uno solo, sino que ya estaba la administración a cargo del Poder Ejecutivo. Ya no fue compartida con la función legislativa ni judicial, ¿no? Ya eran cuestiones separadas. Además, se les confirió a los estados autoridad administrativa local, es decir, ya empezó con la descentralización de funciones. Recordemos que antes estaba centralizado, todo desde arriba se tomaban las decisiones. Ahora no, ahora ya por estado ya se podían tomar estas decisiones y tener más participación. Hubo mucha inestabilidad financiera, ruptura de empresarios, sin comunicación con Francia, México pide prestado a Inglaterra, y bueno, había un México inestable, sin industria, sin empresas, sin dinero, ¿sí? Sin autonomía y pues un gobierno opresor. 1850, la reforma. Bueno, aquí, ¿qué cambios hubo? Pues la administración federal limita la jurisdicción al Distrito Federal y los estados tienen más autonomía aún. El erario público, con el peso de una deuda enorme, más los gastos derivados de los esfuerzos por pacificar al país y del sostenimiento de la vida de nuestros gobernantes, en este caso Antonio López de Santa Anna, pues agotó el dinero que teníamos. Entonces seguimos con esta inestabilidad económica, social. Se forman dos partidos, el de los liberales y el de los conservadores. Y bueno, pues aquí tenemos también en el ramo científico la fundación de la primera fábrica de ácidos que hubo en México. Estos son como los cambios más importantes en cuestión de la administración tanto pública como privada. Seguimos con el Porfiriato, 1876. Bueno, aquí hubo estabilidad política, ¿sí? Este fue pues un periodo largo, sabemos, donde estuvo el mismo sujeto a cargo del país. Y lo positivo fue que había estabilidad, había crecimiento tanto económico, productivo y pues también se llevó a cabo cierta modernización en la cuestión administrativa. Por ejemplo, en las finanzas públicas pues se redujo el gasto gubernamental, hubo reformas en el sistema tributario y hubo un incremento de la recaudación fiscal, es decir, había más ingresos, menos gastos y había una mejor gestión de todos estos impuestos. Esta estabilidad pues permitió recuperar la confianza de los inversionistas y obtener créditos internacionales, lo que pues es como un círculo virtuoso, ¿no? Esto mejora, entonces aumenta la confianza de los inversionistas, a mayor inversión pues mejores beneficios. Entre 1890 y 1910, es decir, ya para culminar con la época del Porfiriato, la industria manufacturera tuvo un crecimiento exponencial.
ya que en 1893 hubo incentivos fiscales para las nuevas industrias. Eso pues ayudó a que surgieran varias nuevas empresas y las que ya estaban pues se desarrollaran. El ministro de Hacienda promovió la Ley General de Instituciones de Crédito, lo cual modernizó el sistema financiero y esto permitió la creación de bancos emisores, bancos hipotecarios y bancos refaccionarios. Seguimos en la historia. 1910, Revolución Mexicana. Bueno, sabemos que este evento es un antes y un después en nuestro país y pues que aquí lo que sucedió fue un levantamiento en armas de las sociedades obreras, principalmente pues de los grupos vulnerables, de los que estaban fuera de la dinámica social, los que se sentían desprotegidos, que no estaban validando sus derechos. Hubo huelgas, hubo marchas, hubo todo tipo de levantamiento pero pues, por ejemplo, en 1906 la huelga de mineros en Cananea, también la huelga de mecánicos del ferrocarril, entre otras, ¿sí? Que pues lo que buscaba era precisamente mejorar la calidad de vida, asegurar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos y que hubiera más oportunidades de crecimiento para las personas. ¿Qué pasa entonces? 1920 en adelante, regímenes postrevolucionarios. Bueno, pues entonces el Estado fortalece sus instituciones, hace una reorganización de la administración pública en pro de la estabilidad tanto política como social y pues para favorecer el desarrollo económico. En 1929 se funda el PNR, que básicamente es el antecesor del PRI para fortalecer las instituciones y reducir el poder de los caudillos regionales, porque pues, sabemos que veníamos de un porfiriato donde no había elecciones, donde el pueblo estaba quejándose de que estuviera una misma persona por tanto tiempo y bueno, entonces se crea este primer partido. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se llevó a cabo la expropiación petrolera y esto pues consolidó la participación del Estado en la administración de los recursos estratégicos de la nación. También en el sexenio de Miguel Alemán se promovió la industrialización. Aquí pues se llevaron a cabo políticas de protección a la industria, también inversiones en infraestructura, en carreteras, sistemas de riego, etcétera, que eran favorecedoras para las empresas. Después, en el gobierno de Adolfo Ruiz, políticas de austeridad, fortaleció el sector agrícola, mejoró el control del comercio y bueno, después se realizó una devaluación del peso para estabilizar la economía, que aunque parezca irónico, bueno, ya en las materias de micro y macroeconomía o en algún texto que hayan ustedes podido estudiar, se dan cuenta que estas decisiones también funcionan para poder controlar ciertos momentos de crisis o ciertos momentos de recesión. En el gobierno de Adolfo López Mateos aumentó la participación del Estado en la economía. Sí, pues aquí vemos otro cambio en la administración pública. Seguimos avanzando después de la Segunda Guerra Mundial, que aunque sabemos que no es un evento en el que se afecta directamente a México, pues al final mundial, sí hubo implicaciones y sí hubo factores que intervinieron en la administración en México. Bueno, para empezar experimentamos como país un proceso de industrialización y crecimiento empresarial. Los factores que impulsaron el desarrollo, esta industrialización, crecimiento del sector manufacturero, expansión del sector servicios, modernización de las empresas, profesionalización de la gestión. Bueno, de la Segunda Guerra Mundial hay mucho aprendizaje, no solamente en materia militar, político, bélico, sino también en la parte administrativa, porque al ser un evento tan complejo y de tal magnitud, se requería una gran organización, toma de decisiones constantes y pues de aquí salen varios principios que después se van a aplicar a las empresas. Época moderna, 1970. Bueno, en el gobierno de Luis Echeverría se sustituye el modelo de desarrollo estabilizador por el de desarrollo compartido. Veníamos de un modelo de sustitución de importaciones donde estábamos en un modelo proteccionista, ¿no? De favorecer la producción de nuestro país, pero no había sido suficiente porque empezó
a llegar el comercio internacional, los tratados, las alianzas entre países, y México se estaba quedando fuera. Se propone el modelo estabilizador por toda esta devaluación precisamente que ya era muy fuerte, la inflación, la crisis, pero el desarrollo estabilizador no cumple con las expectativas, se sustituye por el desarrollo compartido que va más de la cooperatividad entre sectores para que ninguno quedara fuera del sistema. El Estado asume entonces un papel más activo como rector de la economía, ya interviene directamente, se incrementa la participación gubernamental mediante la adquisición de empresas, la famosa privatización, establecimiento de controles económicos y bueno, en 1976 la devaluación del peso marca el fin de esa estabilidad. Sigue el gobierno de José López Portillo. Bueno, aquí se impulsa la Alianza para la Producción, precisamente para favorecer esa cooperatividad entre el gobierno y las empresas privadas. Se aplican programas de autoridad que son solicitados por el Fondo Monetario Internacional, ya que esta institución pues sí te presta, sí te apoya, pero solamente que tú también lleves a cabo acciones de mejora. Se nacionalizó la banca, se fortaleció el papel del Estado en el sistema financiero y pues temporalmente se estaba obteniendo muy buen recurso a través del petróleo. Gobierno de Miguel de la Madrid. Aquí pues implementó el programa inmediato de reordenación económica para lograr la estabilización de la economía a través de la reducción del gasto público, la eficiencia del sector público, reformas fiscales en materia de impuestos, combatir la inflación, la modernización administrativa y pues algo que también es un parteaguas en la historia de nuestro país es que México ingresa al GATT, al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el cual es un puente, digámoslo así, para tener más colaboración con otros países. Entonces aquí se abren las puertas a el comercio internacional. Esto se refuerza con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, que ahora es el TEMEC, que se firma con Estados Unidos y Canadá en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Esto pues fortalece la integración económica entre estos países. También en este periodo se impulsa la modernización económica mediante la privatización de empresas públicas, la liberalización de los mercados, fortalecimiento del sistema financiero y también se impulsó la inversión privada. Aquí les pongo como en resumen estos antecedentes de la administración en México, ¿no? Desde la época precolombina hasta la época moderna, los principales aportes que hemos tenido y los principales avances en la administración. Bueno, hasta aquí lo que es los antecedentes en nuestro país de la administración. ¿Qué hay actualmente? Bueno, ahorita las tendencias ya es la hiperautomatización, es decir, la utilización de tecnología para automatizar los procesos, para que ya vayan en serie, para que estén todos idénticos, ¿no? Que no haya errores, hacerlo en menos tiempo. También están las mallas de ciberseguridad que protegen toda la información, todos los dispositivos a través de, por ejemplo, blockchain, que encripta los datos. También tenemos el onboarding digital, que tenemos esta comunicación en línea, ya sea clientes, usuarios, trabajadores o proveedores, lo podemos hacer a través ya todo de forma digital. El almacenamiento en la nube, bueno, que podemos almacenar datos sin utilizar algún dispositivo físico, ¿no? Como una memoria USB, un CD. Ya no lo necesitamos, todo está gracias al Internet respaldado en una plataforma. La inteligencia artificial, que es muy útil porque nos ayuda pues a analizar mucha información en segundos, a tomar mejores decisiones y también en la atención al cliente tenemos, por ejemplo, los chatbots
que pues te da la impresión de que estás hablando con un ejecutivo, pero realmente es la IA. Esto nos ahorra sueldos, gastos y pues tiene una mejor atención por la eficiencia de la respuesta. También el trabajo híbrido, el home office, sobre todo a raíz de pandemia, esto cobró mucho auge. El trabajo remoto a través de videoconferencias, de plataformas colaborativas, pues también es otra tendencia de la administración actual. Ok, los roles tradicionalmente asignados al administrador. Henry Mintzberg identificó 10 roles administrativos que describen a las actividades de un administrador. Las agrupó en 3 categorías: los roles interpersonales, los informativos y los decisorios. Los interpersonales, como su nombre lo dice, tienen que ver con las relaciones humanas, con el trato con otras personas y también pues tiene que ver liderazgo, motivación, trabajo en equipo. Los informativos tienen que ver con la información, tanto cómo la obtenemos, cómo la emitimos, cómo la compartimos. Los decisorios tienen que ver con la toma de decisiones, con todo lo que es resolución de problemas, de conflictos, etc. Vamos a ver cada una de estas categorías. Y pues en estos 3 encontramos esos 10 roles. Vamos a analizarlos. Bueno, dentro de los interpersonales tenemos cabeza visible, líder, enlace. Dentro de los informativos tenemos receptor, difusor, portavoz. Y dentro de los decisorios tenemos emprendedor, controlador, asignador de recursos y negociador. Número 1. Cabeza visible, dentro de los roles interpersonales. Bueno, aquí se refiere a que el administrador es una figura representativa, es decir, es la cara de la empresa, de la marca en algunos eventos, actos protocolarios. Número 2 es un líder. Tiene la función de motivar, dirigir, capacitar, coordinar al personal para encaminarlo a los objetivos. Tiene también la función de enlace. El administrador debe mantener esa comunicación, estas relaciones públicas con proveedores, con clientes, con otras organizaciones. Dentro de los informativos tenemos el receptor de información, que sería la función número 4. Es decir, el administrador funge como un monitor. Él está buscando información que le sirva, que le sea útil, tanto dentro de la organización como fuera. Y no nada más es buscarla, sino también analizarla y que le sirva para las decisiones. También tiene la función de difusor, es decir, de que tiene que difundir, tiene que compartir esa información con el equipo de trabajo, y es también portavoz. Él representa a la organización, como ya decíamos, pero no solo la imagen, sino también la información que va a compartir fuera de la empresa. En los roles decisorios tenemos que el administrador es un emprendedor, ¿sí? Él identifica oportunidades de mejora, asume riesgos, impulsa la innovación, se está adaptando constantemente a las condiciones del entorno. Y la función 8, el administrador como controlador de perturbaciones o de conflictos, pues resuelve problemas, toma decisiones en situaciones de crisis, reduce el impacto de eventos negativos, es decir, conoce el riesgo y aunque no se puede eliminar, pues sí trata de que impacte en la menor medida posible. Ahora dice, toma decisiones en situaciones de crisis. Dicen que para saber si eres bueno tomando decisiones, debes tomarlas en momentos críticos. Para tomar decisiones con mucho tiempo, cualquiera, ¿no? Puedes preguntar, investigar, hacer pruebas, pero cuando debes tomarlas ahorita, que no tienes tiempo de hacer un análisis exhaustivo, pues es cuando se ve tu verdadera habilidad. Función 9, asignador de recursos. Pues evidentemente el administrador debe distribuir, ¿no? Decidir cuánto le da a cada uno, poner prioridades, administrar el presupuesto, hacer un organigrama, hacer un cronograma. Y bueno, la función número 10 y la última, negociador. Pues lógicamente debe de estar cuidando los intereses de la empresa, pero pues también debe estar cuidando los intereses individuales de los trabajadores, encontrar acuerdos, ganar, ganar con proveedores, con clientes, con socios, con accionistas. Debe de pues, resolver diferencias, idealmente a través del diálogo, construir relaciones de beneficio mutuo, etc.
Unidad número 2. Orígenes de la administración. Bueno, vamos ahora de forma global a analizar cómo ha ido avanzando la administración a lo largo de los años de una forma más simplificada, ¿sí? De la antigüedad al Renacimiento, ¿qué aportes hubo? Bueno, sabemos que la administración existe desde hace miles de años, por no decir que desde siempre. ¿Por qué decimos esto? Pues porque grandes civilizaciones ya mostraban indicios de aplicar el proceso administrativo, ¿no? Actividades como organizar, planear. Tenemos construcciones muy importantes como las pirámides de Egipto que no se pueden llevar a cabo si no hay una coordinación eficiente. Por tanto, ahí se evidencia que ya había procesos administrativos. Estos proyectos pues ocupaban a miles de personas, a una gran cantidad de recursos. Sin planeación no hubiera sido posible. Alguien tenía que determinar qué actividades se realizarían, cuándo, cómo se ejecutarían. Por lo tanto, había un líder, ¿no? Había alguien a cargo. Existían funciones gerenciales, aunque no teníamos como tal el nombre del organigrama, del gerente, pues sí se estaban llevando a cabo estas tareas. Había personas encargadas de dirigir los proyectos, que podríamos decir que son ahora los gerentes, los supervisores, y pues tenían que coordinar recursos, tanto humanos como materiales. También en el Renacimiento, pues veíamos, por ejemplo, Miguel Ángel con proyectos como la Capilla Sixtina, pues realizaba también actividades de no solamente artísticas, sino también propias de la administración, como seleccionar personal, capacitarlos, asignarles tareas, supervisarlos y mantener ciertos registros. Entonces vemos ahí evidencia de que ya se aplicaba la administración, aunque no tuviera este nombre como tal. Previo a la revolución industrial, pues tenemos a Adam Smith que explicaba lo de la división de tareas para tener actividades especializadas y que esta especialización nos iba a dar mejores resultados, íbamos a ser más productivos. Entonces, pues ahí tenemos otro principio que hasta la fecha es muy útil. Él dice, si cada trabajador realizaba todas las tareas por sí solo, apenas se producirían entre 10 y 200 alfileres al día. Viene aquí el caso de la empresa de los alfileres, donde vemos que si se especializa, podría producir más, ¿no? Porque te haces experto en la función. A diferencia cuando eres multitask, el que mucho aprieta, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? La división del trabajo genera entonces tres ventajas principales. Incrementa la destreza, reduce el tiempo de que cambies de una actividad a otra y favorece la creación de herramientas y máquinas que ahorran esfuerzo y tiempo. Sí, como les decía, la especialización sigue vigente, es un principio que aún se efectúa, por ejemplo, en educación, en medicina, ¿no? La especialidad que llamamos, pues es parte de esta especialización precisamente. Revolución industrial, como ya lo mencionábamos, fue uno de los eventos más importantes para el desarrollo de la administración moderna. ¿Cuál fue la característica aquí? La creación de industrias, utilización de máquinas que sustituían gran parte del trabajo humano. Entonces, pues fue un boom, lo que se buscaba era la producción en grandes cantidades, menores costos, predominó la producción en serie, en masa. También el transporte ferroviario fue otro gran aporte de este momento. Aparecieron empresarios industriales como Rockefeller, Carnegie, y bueno, el crecimiento organizacional hizo necesario desarrollar métodos sistemáticos de dirección y control. Estaba una producción altísima, ¿cómo se iba a controlar todo esto? Surge la necesidad de una teoría administrativa que orientara a los gerentes. Entonces, a principios del siglo XX se comienzan a desarrollar las primeras teorías formales. Vamos a complementar lo que hemos platicado hasta el momento con el material de apoyo, los videos y las actividades que están previstas para estas dos unidades, para en la siguiente sesión continuar con el enfoque clásico de la administración. Buena tarde.